Descubierto, el increíble motivo por el que mi esposo no me ayudó tras mi caída en su fiesta. El calor del verano impregnaba la sala, y la música de cumbias llenaba cada rincón de nuestra casa. Era una celebración en honor a Carlos, mi esposo, un arquitecto cuyo talento brillaba cada día más. La risa de nuestros 3 hijos se mezclaba con la de amigos y familiares, haciendo que la atmósfera vibrara en unidad. Sin embargo, en medio de la alegría, el destino me tenía preparado un giro cruel. En un instante, mientras trataba de ayudar a la niña a encontrar su juguete en el suelo, perdí el equilibrio y caí pesadamente al suelo. Un susurro de dolor escapó de mis labios, resonando como un eco de confusión y desamparo en el ambiente festivo. Cuando levanté mi mirada, en busca de ayuda, mi corazón se hizo un nudo. Carlos, rodeado de colegas que lo admiraban, no se movía. La decepción me abrazó con fuerza. No podía entender cómo, en un momento de necesidad, su visión del éxito profesional lo había hecho ciego a mi dolor. Las risas continuaron sonando de fondo, ajenas a la tormenta que se desataba en mi interior. ¿Acaso había olvidado que el verdadero éxito también radica en apoyar al que más amas en los momentos críticos? Los recuerdos de mi abuela, una mujer de coraje y sacrificio, comenzaron a inundar mis pensamientos. Ella enfrentó adversidades mucho mayores y, en su vida, cada caída era una lección. Siempre hay que levantarse, decía, recordando que el amor familiar significaba unión, no desamparo. Pero esa noche, mientras las sombras de la traición se cernían sobre mí, me preguntaba si nuestra historia sería diferente. Carlos, con su brillante carrera, parecía alejarse de la esencia que había unido nuestros mundos. Empecé a cuestionar si su éxito valía más que el amor que habíamos compartido. La angustia se apoderó de mí como un maremoto. Sabía que la presión de mantener una imagen intachable le robaba su humanidad, y me preguntaba si toda nuestra vida juntos se había convertido en una fachada en la que este vacío proliferaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, volviendo a la sala. Frente a mí, la incertidumbre se intensificaba. Cuando la música comenzó a desvanecerse, me di cuenta de que mis lágrimas no eran solo por el dolor físico, sino por la traición de no ser vista por el hombre que había sido mi ancla. Tenía que confrontar a Carlos, pero estaba atrapada en un laberinto de emociones, amor, resentimiento, confusión. La presión aumentaba. Mientras los recuerdos de su mirada de orgullo y afecto se enfrentaban a la frialdad de su indiferencia, sabía que el amor que habíamos construido podría colapsar bajo el peso de las expectativas sociales que había abrazado. Esa noche se tornaba oscura, el miedo a perder su amor abrazando su ambición se hacía palpable. La pregunta aún flotaba en el aire, presionando mi pecho: ¿podríamos encontrar la fuerza para reconstruir lo que habíamos perdido en la sombra del éxito? Todo estaba por decidir y el futuro de nuestra relación parecía depender de un hilo tan delicado que apenas se sostenía. La mañana siguiente al evento, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo casi cruel. Los ecos de la noche pasada aún resonaban en mi mente, y me desperté sintiendo la pesadez de lo no resuelto. La caída había sido un símbolo de mi quiebre personal. Me levanté lentamente y, al mirarme en el espejo, la imagen que vi no era la de una mujer empoderada, era la de alguien debilitada, atrapada en la sombra de las expectativas. Mientras preparaba el desayuno, el bullicio de los niños me distrajo de mis pensamientos. Sus risas eran un bálsamo, un recordatorio de lo que realmente importaba en mi vida. Sin embargo, el vacío en mi corazón por la falta de apoyo de Carlos se transformaba en una llama que apenas podía ignorar. La cocina, habitualmente un lugar de alegría compartida, se sentía ahora como una olla a presión, lista para estallar. Decidí que era momento de una conversación. No podía permitir que la distancia emocional se profundizara más. Mientras los niños disfrutaban su desayuno, me senté frente a Carlos, que hojeaba un plano arquitectónico con la mirada fija y ausente. Alcé la voz, un ligero temblor se hizo eco en mis palabras. Carlos, necesitamos hablar. Él levantó la vista, sorprendido, pero pronto volvió a concentrarse en su trabajo. La frustración burbujeó en mí. ¿Así que esto es lo que importa ahora, el trabajo y no lo que pasó anoche? Su reacción fue otra vez evasiva,
lo que solo alimentó mi determinación. Tenía que hacerle entender que su éxito no podía ser una excusa para su abandono emocional. La conversación no fue fácil. Intenté expresar cómo su indiferencia me había herido, cómo la imagen del esposo ideal que siempre había admirado se desvaneció en la indiferencia. Sus respuestas eran cortantes, justificando su comportamiento como parte de su dedicación a la arquitectura, a la vida que habíamos construido. En su mente, había una jerarquía entre su trabajo y nuestra relación, y cada palabra que pronunciaba confirmaba mi temor. Me había convertido en un accesorio en su éxito. Frustrada, decidí que debía recuperar mi independencia personal, mi voz. Esa tarde, me inscribí en un curso de habilidades blandas en un centro comunitario local. La idea de rodearme de personas con diferentes historias y perspectivas me emocionaba, pero también me aterraba. Podría permitirme el lujo de empezar algo nuevo en medio de la tormenta personal que enfrentaba. Al día siguiente, al llegar a la clase, sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. La sala estaba llena de rostros desconocidos, cada uno listo para compartir su búsqueda de crecimiento personal. El instructor era dinámico y alentador, y mientras hablaba sobre la importancia de la comunicación efectiva, sentí que el aire se llenaba de posibilidades frescas. Allí, comprendí que el camino que había tomado me daría las herramientas necesarias no solo para afianzar mis habilidades sino también para rescatar mi identidad, una que se había ido desdibujando en el transcurso de los años bajo la sombra de Carlos. A medida que los días pasaban, cada lección se convertía en un ladrillo en la reconstrucción de mí misma. Gradualmente, aprendía sobre mi valor en el ámbito profesional, algo que había anhelado recuperar. A su vez, cada sesión era un recordatorio silencioso de que la vida va más allá de ser la pareja de un arquitecto exitoso. Yo también podía ser la arquitecta de mi propio destino. Sin embargo, a medida que me fortalecía, una inquietante revelación comenzaba a surgir. ¿Qué pasaría si mis nuevos descubrimientos se enfrentaban a la realidad de mi matrimonio? La pregunta se cernía sobre mí, atrayendo hacia un desenlace inevitable. Iba a tener que decidir entre seguir adelante en mi viaje personal o intentar recuperar lo que alguna vez habíamos tenido, un equilibrio casi imposible de sostener. Era el momento de elegir. El reto más grande aún estaba por llegar, y cada paso me acercaba más a una verdad que podría cambiarlo todo. ¿Qué decisiones tomaría la próxima vez que Carlos y yo nos encontráramos? La semana siguiente transcurrió entre las aulas del curso y las rutinas maternales. Cada clase era un reto que abrazaba con temor y una creciente emoción. Había comenzado a articular mis pensamientos con claridad, a comunicar mis inquietudes sin miedo a la respuesta de los demás. La voz que había creído perdida se hacía eco en mi interior. Sin embargo, la incertidumbre acerca de la relación con Carlos persistía. El día de la clase final llegó, y la atmósfera estaba cargada de entusiasmo. Los participantes expusieron sus avances en la comunicación, cada uno con sus propias batallas y logros. Cuando me tocó, el nerviosismo se apoderó de mí, pero lo reprimí. Di un paso adelante, tomé aire e inicié mi exposición sobre cómo había transformado mis inseguridades en herramientas de empoderamiento. Yo solía pensar que el éxito de mi esposo definía mi valor, dije, las palabras fluyeron. Pero ahora entiendo que mi valor es independiente de su éxito. Hubo un murmullo de aprobación entre los compañeros. Me sentí ligera, como si una carga hubiera sido finalmente levantada. Agradecí a mis compañeros por ser parte de este viaje, cerrando con una sonrisa que reflejaba el nuevo camino que estaba trazando. Al salir del aula, la sensación de triunfo se mezcló con la ansiedad por enfrentar a Carlos. Había crecido, explorado nuevas dimensiones de mí misma, pero el retorno al hogar traía consigo la sombra de una conversación pendiente. Los niños eran un alivio, su presencia aligeraba el ambiente, pero la tensión con Carlos continuaba. Esa noche, mientras cenábamos, la distancia entre nosotros era palpable. Decidí que no podía postergar más la conversación necesaria. Carlos, hoy ha sido un día importante para mí. Me gustaría que hablaras de lo que pasó en la fiesta, le dije, con la voz temblando ligeramente. Carlos levantó la mirada, pero su respuesta se hizo esperar. Al fin, dejó caer el tenedor en su plato. No entiendo por qué insistes en esto. Fue un accidente, simplemente no estaba preparado, murmuró. Su evasión encendió una chispa de rabia en mí. No se trata de eso. Se trata de que no estabas aquí cuando más te necesitaba. No solo me caí físicamente, también me desplomé emocionalmente, y no sentí tu apoyo, respondí, sintiendo cómo las emociones inundaban mis palabras. No puedo ser el único en cargar con eso, contestó, su tono se volvió defensivo. Había un desafío implícito en su mirada,
como si estuviera cuestionando mi derecho a sentirme herida. Era en ese momento que comprendí una verdad inquietante: la fragilidad de nuestra relación estaba expuesta, y lo que había sido un refugio en el pasado, ahora se presentaba como un campo de batalla emocional. Sin embargo, también me di cuenta de que la vulnerabilidad que sentía frente a él no era debilidad, era una proclamación de mi poder personal. Había hecho un viaje significativo hacia la autocomprensión y, aunque temía el desenlace de esta situación, estaba decidida a no reprimir mis necesidades ni mis emociones. La conversación se tornó intensa, y aunque las palabras a veces eran cortantes, una parte de mí estaba lista para lo que vendría. Fue un punto de no retorno y, mientras Carlos intentaba justificar su comportamiento, sentí que mi determinación se afianzaba. Era hora de no aceptar respuestas superficiales. Cuando la discusión terminó, la tensión seguía aún en el aire. Sabía que había abierto la puerta a un cambio, pero el futuro era incierto. Esa noche, me quedé despierta, reflexionando sobre las decisiones que estaban a la vuelta de la esquina. Cerrar los ojos no era una opción, pues un dilema se había manifestado en mi mente: hasta dónde estaba dispuesta a llegar para restaurar lo que una vez tuvimos, y a qué costo. El eco de mi propio coraje resonaba en mi mente, indicándome que el verdadero desafío apenas comenzaba. El momento de tomar decisiones difíciles se aproximaba, y uno de esos caminos podría fracturar la estructura misma de lo que creía haber construido. ¿Sería capaz de confrontar los cimientos de mi relación, sin temer las consecuencias? Mañana, al iniciar una nueva jornada, sabría que la verdad debía prevalecer. Pero, ¿estaría lista para enfrentar todo lo que eso implicaba? El amanecer se filtró suave a través de las cortinas, disolviendo sombras mientras me preparaba para un nuevo día. La noche de conversación con Carlos había sido un hito, pero la claridad que anhelaba aún no había llegado. Mientras servía el desayuno a los niños, mi mente divagaba, centrada en el lenguaje del valor y la vulnerabilidad que había aprendido a manejar. Con cada sorbo de café, reflexionaba sobre mi camino. Había adquirido herramientas de comunicación que antes me parecían inaccesibles. Sin embargo, la incertidumbre de mi relación con Carlos seguía ahí, como una nube densa, impidiendo que el sol brillara con total fuerza. Decidí que era esencial romper esa muralla de silencio que nos separaba, pero la pregunta seguía atormentándome. ¿Cuál era el verdadero motivo detrás de su rechazo a apoyarme? Las horas en casa transcurrieron lentas, llenas de ruido infantil, pero mi mente estaba en otra parte. El curso había iluminado aspectos de mí misma que ni siquiera sabía que existían. Había empezado a redefinir mi propósito. Me imaginaba abrazando mi identidad, no solo como madre, sino como una mujer con sueños y metas propias. Pero la relación con Carlos era un freno que no podía pasar por alto. Decidí que era momento de profundizar en mi descubrimiento personal. En lugar de permitir que la confusión me paralizara, opté por visitar el parque donde solía correr. Cuando mis pies tocaron la tierra fresca, sentí que iba dejando atrás la carga emocional que arrastraba. La actividad física me despejó la mente y, mientras corría, cada paso resonaba como una afirmación de mi deseo por un cambio. A medida que los pensamientos fluían, formulé una idea. ¿Y si la falta de apoyo de Carlos no era solo su incapacidad para estar presente, sino una manifestación de su propia lucha? Esa percepción me llevó a cuestionar cómo había validado su forma de ser. Había asumido que necesitaba ser su refugio sin darme cuenta de que él podía estar lidiando con su propia caída emocional. Cuando regresé a casa, me sentía más centrada. Aún así, la conversación con Carlos seguía pendiente. Proponernos hablar de nuestras emociones parecía un riesgo, pero en mi búsqueda de claridad, me di cuenta de que ni él ni yo podríamos avanzar sin enfrentarnos a lo que había entre nosotros. Aquel mismo día, durante el almuerzo, decidí que era el momento adecuado. Carlos, creo que necesitamos hablar de lo que realmente sentimos el uno por el otro. Necesito entender tu perspectiva, le dije, con el corazón acelerado. La respuesta no fue inmediata y su rostro denotaba incomodidad. La inseguridad que había sentido antes se transformó en una determinación renovada. Me doy cuenta de que tal vez no haya sido claro por qué me caí y no sentí tu apoyo. Pero necesito que tú también compartas lo que sientes, añadí, sintiendo como el peso de la conversación estaba a punto de transformarse. Las palabras surgieron de él, aunque titubearas. Comenzó a hablar de sus propios temores a menudo ocultados. Reconocí cómo el muro que había construido entre nosotros se agrietaba, pero el proceso no sería sencillo. Al final de la conversación, decidí no solo mirar lo que estaba mal,
sino sujetar la esperanza en nuestras manos. Nuestro intercambio fue un viaje emocional, un cántico de vulnerabilidad que era necesario para ambos. A medida que cada uno compartía sus verdades, el camino hacia el entendimiento comenzaba a despejarse. Pero surgió un nuevo dilema: si ambos éramos parte del problema, podríamos ser también la solución. Mientras la luz del atardecer se deslizaba por el horizonte, supe que el enfrentamiento con nuestra propia verdad era apenas el principio. Tenía que poder abrazar todo lo que estaba aprendiendo, incluso lo que la relación con Carlos significaba. Estaba en ese punto de quiebre donde la necesidad de crecer chocaba con el miedo a lo desconocido. A la mañana siguiente, mirar a Carlos no sería solo confrontar un dilema, sería un paso hacia la reconstrucción. ¿Tendría la fortaleza para seguir adelante si la respuesta no era la que esperaba? Sentí que el verdadero desafío estaba aún por llegar, un anhelo de sanación que despertaba en mí, una inquietante sensación de que las decisiones del mañana podrían definir no solo mi relación, sino el destino de mi propia identidad. Los días siguientes estuvieron plagados de una mezcla de ansiedad y optimismo. Al levantarme cada mañana, respiraba profundamente, intentando filtrar lo que había compartido con Carlos. La conversación se había convertido en un punto de inflexión. Era un momento que prometía ser la chispa de un cambio necesario, pero todavía sentía que las cenizas de viejas heridas podían resurgir en cualquier instante. Decidí que debía empezar a cuidar de mí misma con más rigor. En lugar de dejar que las preocupaciones me consumieran, planté cara a la vida con estrategias. La semana comenzó con un nuevo enfoque. Empecé a fijar pequeñas metas personales. Me inscribí en clases de yoga, algo que había deseado hacer por años, pero había dejado de lado. Cada sesión me proporcionaba no solo flexibilidad física, sino una claridad mental que anhelaba desesperadamente. Mientras estiraba mi cuerpo y enfocaba mi mente, entendía que el verdadero cambio comenzaba en mí. La profesora de yoga solía decir: la verdadera transformación surge de la empatía hacia uno mismo. Esa afirmación resonaba en mi interior con fuerza. Si yo podía ofrecerme compasión, quizás podría extenderla a Carlos. Aunque la relación no fuera perfecta, comenzar desde el autoconocimiento podría ayudarnos a reconstruir un nuevo vínculo. Una tarde, al salir de la clase, la frescura del aire me envolvió y me brindó el espacio necesario para reflexionar. Mientras caminaba, recordé una conversación anterior con una amiga, quien reveló sueños propios que había ignorado por mucho tiempo. Me sentí inspirada a preguntarme a mí misma, ¿qué sueños había guardado en un rincón oscuro por querer sostener otras relaciones en su lugar? Al llegar a casa, encontré a los niños jugando en el jardín. La risa de ellos era un recordatorio de lo que realmente importaba. Decidí que en lugar de concentrarme en lo que no funcionaba, trataría de redirigir mi energía hacia mis pasiones. Comencé a leer sobre desarrollo personal y emprendimiento, imaginando un proyecto que podría darme sentido más allá de la maternidad. Tenía el impulso de crear algo que, además de seguir construyendo mi identidad, también pudiera inspirar a mis hijos. Mientras la idea de un pequeño negocio comenzaba a florecer en mi mente, no pude evitar pensar en la reacción de Carlos. ¿Sería capaz de apoyarme en esta nueva búsqueda, o seguiría anclado en sus propias luchas? Fue entonces cuando decidí que no podía dejar que sus inseguridades afectaran mis decisiones. Excelentes habilidades comunicativas adquiridas en el curso se utilizarían en mi relación, pero también las emplearía en mi crecimiento personal. Entendí que el primer paso hacia cualquier objetivo debía ser la planificación. Así que, un día, me senté en la mesa de la cocina con una hoja de papel y un bolígrafo, trazando lo que en mi futuro me gustaría construir. Al pasar las horas, vi cómo la incertidumbre fue dando paso a un mapa de sueños que me llenaba de energía. Sin embargo, mientras me sumergía en este nuevo espacio de autoexploración, noté que Carlos seguía siendo un enigma. Cada vez que cruzábamos miradas, había un silencio cargado de historia. Por un lado, sentía que cambiaba, pero había algo en el que necesitaba a su vez salir a la luz, algo que podría conectar nuestra evolución personal. Fue entonces cuando decidí que no podía posponer más una conversación abierta. Después de los niños, me armé de valor y me acerqué a él por la noche. Carlos, me gustaría que exploráramos juntos lo que significa para cada uno de nosotros esta nueva etapa, le dije, sintiendo como mi corazón latía fuerte. El momento parecía crucial. La tensión era palpable y, por un instante, creí que su mirada podría revelar un nuevo temor o quizás, una furtiva esperanza. Pero justo antes de que pudiera responder, un grito de los niños interrumpió. El ciclo inacabable de vida y desafíos se reinició.
En ese instante, supe que el verdadero camino no solo era hacia mí, sino también hacia él. A medida que el silencio en la habitación se hacía denso, una nueva pregunta nacía en mi mente: ¿sería Carlos capaz de abrirse y revelarnos un aspecto que podría cambiar la narrativa de nuestra relación para siempre? Con esa inquietante duda danzando en el aire, la noche prometía respuestas que aún estaban por llegar. La conversación que había estado posponiendo pesaba aún más que antes. La noche se había vestido de silencio, y en ese vacío, todo parecía posible, pero también aterrador. Con determinación, decidí que debía de ser yo quien diera el primer paso. Si quería un cambio significativo, no podía esperar a que él se abriera sin yo mostrarle primero mi vulnerabilidad. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, la idea de un nuevo comienzo seguía resonando en mi mente. Tomé una decisión: presentaría mi proyecto, ese que había estado germinando en mis pensamientos. Me tomaría en serio el desarrollo de ese negocio que podría darme el propósito que tanto anhelaba. Con cada ingrediente que agregaba a la sartén, imaginaba la línea de productos que podría lanzar, cómo podría presentar las ofertas únicas que deseaba compartir con el mundo. Ya no quería limitarme a lo que cada día me ofrecía, quería crear algo que trascendiera mi situación. Diseñé una agenda diaria para comenzar a trabajar en mi idea. Planifiqué sesiones de investigación, exploración de mercado y diseño de prototipos. Todo parecía claro al principio, pero de pronto una realidad incómoda emergió: faltaba un recurso crítico: el tiempo. Mientras los niños requerían atención constante, mi ansia emprendía la ansiedad de querer avanzar. Ese día, decidí utilizar cada pequeño momento. Mientras los niños coloreaban, me sentaba en la mesa con una libreta y unos lápices. Aproveché la siesta para marcar más cosas en mi agenda. A cada paso, mis objetivos ocupaban mi mente y sentía cómo la pasión comenzaba a eclipsar mis inseguridades. El simple acto de poner en marcha mis planes me llenaba de energía, y cada nota que tomaba se convertía en una declaración de mis intenciones. Pero había algo aún más significativo. Al final del día, me senté a reflexionar. Carlos y yo abortábamos oportunidades de comunicación. Mi mente giraba en torno a su husmeo constante en su propio mundo. ¿Por qué no nos permitíamos abrirnos sin temor? ¿Qué historia se tejía detrás de su mirada evasiva? Me di cuenta de que no solo era mi propio camino el que debía ser explorado, sino también el de él. La noche llegó y, en un simultáneo acto de valentía y vulnerabilidad, decidí que debía hacerlo. Durante la cena, escogí el momento adecuado. Carlos, empecé, he estado creyendo que es tiempo de que compartamos no solo nuestros sueños, sino también nuestros temores. ¿Qué es lo que realmente nos une y nos frena? Su mirada pareció desviarse instantáneamente, pero mis palabras eran el hilo de conexión que tanto necesitábamos. En ese instante, las paredes comenzaron a desmoronarse. Carlos, por primera vez desde hace tiempo, cruzó su mirada con la mía. Fue como si el aire se espiralara entre nosotros, llevándose lo visible y revelando lo oculto. Pero, su respiración entrecortada era un recordatorio de que estábamos al borde de algo que podía ser difícil. Era evidente que había algo que deseaba decir, pero las palabras aún permanecían en sus labios, como si la confianza dijera adiós al miedo. Mientras la tensión entre nosotros crecía, un atisbo de esperanza hizo efecto en mi corazón. El cambio empezaba a ser palpable, no solo dentro de mí, sino también en el aire que compartíamos. Sin embargo, a la vez comprendí que este camino no sería sencillo. Era el momento de confrontar lo que llevábamos guardado y, tal vez, eso significaba explorar dolorosas verdades. En ese silencio cargado, sentí el latido del momento. Estábamos listos para descubrir nuestros propios enredos. Pero, a medida que mi corazón se llenaba de expectativas, un súbito golpe en la puerta rompió el instante. Al abrirla, una mirada familiar y desconcertante se asomó. Era mi madre, con una expresión que decía más que 1000 palabras. En ese instante, su presencia levantó nuevas inquietudes, y mis propósitos se tambalearon. ¿Qué significaría su llegada en este crucial momento? La incertidumbre había entrado sin invitación, y la tensión que habíamos empezado a desenterrar estaba lejos de resolverse. ¿Podríamos recuperar lo que habíamos comenzado a construir? La pregunta se quedó flotando en la atmósfera, prometiendo un cambio que aún no habíamos alcanzado. La puerta permanecía entreabierta, y con cada parpadeo, mi mente intentaba procesar la realidad que se presentaba ante mí. Ver a mi madre en ese momento crítico despertó un torrente de emociones y confusión. Era una figura que traía consigo recuerdos de compasión y, al mismo tiempo, de incertidumbre. Su mirada buscaba la aprobación, pero en lugar de eso,
encontró el desconcierto en el reflejo de mis ojos. Decidí que no podía permitirme rendirme. Mi madre, a pesar de los años y de las decisiones tomadas, aún poseía un poder sobre mí, un poder que muchas veces había utilizado para fomentar mis inseguridades. Sin embargo, esta vez debía ser diferente. Era el momento de fortalecer mis hábitos y defender la visión que había comenzado a construir. Mostré una sonrisa, manteniendo la calma mientras la tensión aumentaba en la habitación. Hola, mamá, qué sorpresa verte aquí, dije, tratando de desviar la atención del clima eléctrico que envolvía la cena. Carlos, a mi lado, pareció abrirse un poco, incluso dentro de su incomodidad. Estaba listo para hablar, pero los ecos de su silencio continuaban resonando en la atmósfera. La conversación que queríamos sostener quedó suspendida, como un hilo frágil que se balanceaba entre nosotros. Mientras mi madre comenzaba a compartir anécdotas de su día, la voz en mi cabeza se tornó insistente. ¿Por qué no le cuentas lo que estabas a punto de compartir con Carlos? El impulso era fuerte. Me pregunté si era apropiado permitir que mi madre interrumpiera algo tan esencial. Sin embargo, cualquier intento de recuperar la tarde significaría abrir la puerta a la vulnerabilidad, algo que había aprendido a valorar. Poco a poco, decidí que la conversación que debía tener con Carlos podía esperar un poco más. En cambio, opté por integrar a mi madre en el proceso de desarrollo que había comenzado. Mamá, me gustaría que me ayudaras con un pequeño proyecto que tengo en mente. Estoy trabajando en una línea de productos que he estado planeando, le dije, esperando su apoyo sin saber cómo reaccionaría. La sorpresa en su rostro se transformó rápidamente en curiosidad, e incluso un poco de entusiasmo. ¿Qué productos son? Cuéntame más, preguntó. Ahora tenía su atención, y podía sentir cómo ese interés instantáneo era un nuevo comienzo. Pero justo cuando empezaba a describir mis ideas y la posible visión, la incomodidad de Carlos se volvió palpable. Lo vi jugar nerviosamente con el borde de su servilleta, y mi intuición se encendió. Era evidente que estaba lidiando con sus propios demonios. Carlos, te necesito, pensé mientras las palabras fluían entre nosotros. La conversación con madre fue como un bálsamo momentáneo, pero el verdadero desafío residía en abrirme a Carlos. Decidí dar un pequeño empujón. Carlos, me encantaría también escuchar tus pensamientos sobre este proyecto. Tú siempre has tenido ese ojo crítico que me ayuda a ver más allá, le dije, extendiendo una mano simbólica hacia su mundo privado. La conexión que creía perdida empezaba a cobrar vida. Era una jugada calculada, pues deseaba equilibrar las expectativas mientras empujaba a Carlos hacia la conversación que había eludido. Sin embargo, fue en ese instante en que la realidad se mostró implacable. La mirada de mi madre revelaba una mezcla de orgullo y miedo que no sabía cómo manejar, y Carlos, atrapado entre un deseo de participar y la ansiedad que le provocaba, se encontraba en un delicado punto de inflexión. Me di cuenta de que, aunque los caminos que cada uno había tomado eran diferentes, algo común nos unía, el deseo de crecer y salir de sombras que, de alguna manera, nos habían mantenido en un mar de dudas. Pero la respuesta de Carlos se quedó estancada, con su mirada al frente como si estuviera lidiando con un rompecabezas sin solución. La ansiedad de la noche densificó las palabras no dichas, y para mí, se volvió evidente que había también un secreto que él callaba. A medida que la cena avanzaba, el ambiente mezclaba la creación de nuevas ideas, con lo que parecía ser un precipicio emocional. ¿Estaríamos listos para desenmascarar lo que cada uno de nosotros había ocultado por tanto tiempo, o seguiríamos navegando en este mar de confusión y falta de comunicación? El futuro se situaba ante mí como un velo en el que los colores del cambio se oscurecían con la incertidumbre. Pero sabía que ese momento llegaría, y estaba lista para enfrentarlo. Mi mente giró en torno a la pregunta que flotaba: ¿cuál sería el revelador motivo que había guiado a Carlos a actuar como lo había hecho en la fiesta? La delicada línea entre confianza y ocultamiento se estiraba, prometiendo una revelación que cambiaría nuestra interacción para siempre. ¿Sería capaz de levantar ese velo y permitir que la luz iluminara nuestras sombras? La noche estaba lejos de terminar, y el camino por delante prometía una transformación inesperada. La mesa resplandecía con un brillo apagado, un recordatorio del tipo de ambiente que había soñado crear. Pero la tensión que se cernía sobre nosotros convertía cada bocado y cada palabra en una carga pesada. Mi mente se debatía entre fortalecer mi proyecto, el deseo de conectar verdaderamente con Carlos y enfrentar a mi madre en un diálogo que había esperado años. Decidí que era hora de compartir sinceramente la historia detrás de mi línea de productos. Mamá, esto es más que solo una idea. Quiero crear algo que realmente hable sobre mí, sobre mis experiencias.
Cada producto llevará una parte de mi historia. Espero que me entiendas, dije con determinación, ansiosa por establecer un puente que la conectara a mi vida actual. Sentí la esperanza de que esta apertura me proporcionaría una base para revelarlo todo, no solo a ella, sino a Carlos, mi madre, en su habitual afán por encontrar conexión, respondió, es maravilloso, cariño. Siempre quise que. Pero la frase se interrumpió al darse cuenta de que el foco debía moverse hacia Carlos. Ella miró hacia él, intentando descifrar cómo encajaba en el contexto, pero el silencio que había entre los dos hombres sentados a la mesa era lo suficientemente elocuente. Carlos finalmente levantó la mirada, y por un breve momento, algo en sus ojos se iluminó. ¿Qué tipo de productos estás pensando?, preguntó, su tono sugiriendo que se estaba dejando llevar por la conversación. Era sutil, pero la chispa podía ser el comienzo de un diálogo que había permanecido en la sombra demasiado tiempo. Decidí no perder la oportunidad. Quiero iniciar con algo relacionado con el bienestar emocional, algo que inspire a la gente a sentirse bien consigo misma, contesté, sintiendo como mi corazón latía más rápido con cada palabra. La idea es que estos productos no solo sean funcionales, sino que también transmitan un mensaje poderoso. Mi madre ahora estaba intrigada, asintiendo con más ímpetu, mientras la incomodidad de Carlos seguía latente. Es un gran objetivo, dijo, pero percibí cómo su expresión crujía bajo el peso de sus propios problemas. Había un abismo en su mirada, una distancia que me acercaba a la verdad detrás de su comportamiento reciente. ¿Y qué te detiene?, le planteé de repente, sin pensar. Mi voz sería confrontadora, pero no podía ignorar el vínculo que habíamos empezado a reconstruir en esos minutos. Lo que quería era su autenticidad, en este juego de conexiones, necesitaba su verdad. Carlos tragó saliva, debilitado por la pregunta directa, y un leve susurro escapó de sus labios, yo no puedo seguirlo. Su confesión me hizo ver lo vulnerable que era a la vez que me ayudaba a comprender que la incomodidad que había percibido no solo era suya, sino de ambos. La cruda sinceridad de su respuesta sacudió mi postura. ¿Qué había detrás de esas palabras? Me sentí atrapada en un torbellino de emociones, y aunque sabía que la conversación debía seguir fluyendo hacia terrenos productivos, el rumbo se tornaba cada vez más personal. ¿Sigues pensando en lo que pasó en la fiesta?, le pregunté, esperanzada en que se abriera como un libro que había estado cerrado por años. Me gustaría entender. Un silencio opresivo se acomodó de nuevo entre nosotros. Ambos estábamos en una encrucijada, y aunque la luz de la verdad nos guiaba, los miedos seguían circulando en el aire. Yo misma luchaba con la necesidad de protección frente a la vulnerabilidad y mi deseo de ser auténtica. Pero Carlos tenía que decidir si seguía con las defensas o se atrevía a mostrar su verdadero yo. Mientras el telón de la conversación se levantaba lentamente, sentía que cada segundo contaba. Estaba a punto de empezar a desentrañar una historia compartida, pero la carga de lo no dicho parecía crear un muro a nuestro alrededor. El ambiente estaba cargado de tensión, y la mezcla entre el potencial de revelaciones y el miedo a desvelar secretos se erguía ante nosotros como un gigante oscuro. El momento estaba maduro para llegar a un desenlace. La decisión final se insinuaba a través de las miradas, pero quedaba por ver si seríamos capaces de cumplir con las expectativas de quienes éramos en ese instante. Era inevitable que las palabras salieran a la luz, y me preguntaba si finalmente encontraríamos el valor para enfrentar lo que había sido ocultado. El momento de la verdad había llegado, o estábamos simplemente un paso más cerca de otra desviación. La incertidumbre rodeaba la sala, y sabía que lo que ocurriera a continuación marcaría un cambio irreversible en nuestras vidas. La mesa seguía tiñéndose de un silencio abrumador. El rostro de Carlos se llenó de una mezcla de confusión y conflicto interno, mientras mantenía la vista fija en su plato, como si en él pudiera encontrar las palabras que tanto necesitaba. Mis pensamientos se agolpaban, cada uno reclamando atención. Sabía que este diálogo era crucial, no solo para entender a Carlos, sino también para hallar confianza en mí misma y en mi proyecto. Carlos, lo que pasó en la fiesta fue un punto de inflexión, ¿no crees? Insistí, buscando resonar con él. Mis intentos por abrir el diálogo eran un caleidoscopio de emociones, temía que cada palabra pudiera ser una trampa o una oportunidad. Lo que realmente me gustaría saber es por qué simplemente no me ayudaste. Sus ojos parpadearon, como si la pregunta lo hubiera sacado de un trance. Transformó su mirada hacia mí, y el peso de su silencio se convirtió en una especie de telón que cubría algo mucho más profundo. No quería arruinarlo todo más, murmuró finalmente, su voz cargada de pesadez. Como si cada letra que pronunciaba fuera una carga pesada que debiera soltar. Aquello me sacudió de inmediato.
Buscar respuestas había sido mi norte, pero ver su vulnerabilidad destilaba un nuevo sentido de compasión en mí. A veces, el silencio también hiere, Carlos. No sé qué esperabas que hiciera, pero me hubiera encantado que me dijeras simplemente que necesitabas espacio, le respondí, notando cómo mis palabras resonaban en la sala, cada una agitando un poco más el ambiente. En ese momento, la idea de mi proyecto pareció girar como un fenómeno natural, un tornado de incertidumbres personales, anhelos y deseos de conexión. Reflexioné sobre las emociones que buscaba transmitir con mi línea de productos, esa gloria escondida detrás de cada artículo diseñado no solo como un objeto, sino como un recordatorio de lo que significaba ser humano. Quiero reflejar eso, la capacidad que tenemos de podemos levantarnos, incluso en el silencio, le comenté, sintiendo que ya no hablaba solo de productos, sino de una filosofía de vida. La chispa en los ojos de Carlos regresó, una chispa que se asistía con la curiosidad. Pero, al mismo tiempo, sentí que el abismo que nos separaba empezaba a cerrarse. Me da miedo aceptar que tengo que cambiar, que eso podría significar perder el control. No sé si estoy listo para eso, confesó, abriendo las puertas hacia lo que sentía en su interior. Observándolo, comprendí que tenía una opción, podría seguir cediendo al impulso de protegerme, de controlar mis emociones y dejar que la charla llegara a un estancamiento, o asumir el desafío de avanzar conjuntamente. Decidí que la valentía que tanto anhelaba para mis productos era el mismo tipo de valor que necesitaban nuestras interacciones. Carlos, crecer es a menudo incómodo, y no necesitamos tener todas las respuestas aquí y ahora, le dije, hablando tanto para él como para mí. Lo esencial es que podamos dar el primer paso en lugar de dejar que el miedo nos paralice. Mientras las palabras atravesaban nuestras barreras invisibles, sentí un aliento nuevo. Comprendí que más allá de un producto, necesitaba demostrar que la vulnerabilidad era el inicio de un poderoso crecimiento personal. Esta era la esencia que deseaba comunicar en cada artículo que lanzara al mundo. El tiempo se extendía y el peso de nuestra conversación revelaba futuros impredecibles. La nueva conexión me hacía pensar en cómo podía utilizar esta experiencia para evolucionar no solo como creadora, sino como mujer que ahonda en sus propias sombras. El aire en la sala se volvió electrizante, sentíamos el cambio acumulado como una corriente. En aquel instante, supe que habíamos dado un paso crucial, aunque el camino por recorrer permanecía complejo y lleno de dudas. Pero justo cuando la conversación parecía ir en la dirección prometedora, el teléfono de Carlos vibró con fuerza encima de la mesa. Su mirada se desvió, y su expresión se tornó oscura y tensa. ¿Qué noticia podría interrumpir este momento de vulnerabilidad y conexión? Esa simple vibración me hizo preguntarme si el mundo exterior estaba preparado para lidiar con lo que se avecinaba, o si nuestro pequeño espacio de sinceridad iba a quedar desbordado por lo inesperado. La atmósfera en la habitación se tornó de expectación. Mientras Carlos miraba su pantalla con un semblante sombrío, un nuevo capítulo en nuestra historia personal parecía listo para desplegarse, y mis manos temblaban ante lo que estaba por desvelarse. ¿Podríamos seguir adelante, o este nuevo dilema destruiría todo lo que habíamos comenzado a reconstruir? La mañana siguiente amaneció brillante, prometiendo un nuevo comienzo. El aire fresco traía consigo la esperanza que tanto había anhelado. Después de la intensa noche de conversaciones con Carlos, sentía que una transformación estaba en marcha. Ya no era solo la mujer que había caído, era alguien que había decidido levantarse con confianza y propósito. Los días siguientes transcurrieron lentamente, pero cada pequeño avance era una victoria en mi camino de redescubrimiento. Habiendo apuntado a mi proyecto con firmeza, me dediqué a desarrollar una línea de productos centrada en el bienestar emocional. Investigaba, escribía y diseñaba en los momentos que podía encontrar entre las responsabilidades con los niños. La pasión crecía en mí, alimentada por la comprensión de que el verdadero crecimiento personal se implicaba en expresar quién era realmente. Sin embargo, la relación con Carlos seguía presente, sus altibajos fueron un telón de fondo constante. Una tarde, después de una larga jornada, me senté a reflexionar. Las enseñanzas que había adquirido en el curso de habilidades blandas florecían en mí. Había aprendido no solo a expresar mis necesidades, sino también a escuchar las de los demás. Cuando Carlos regresó a casa, estaba ansiosa por compartir mis avances, pero sabía que nuestros corazones debían comunicarse sin reservas. ¿Podemos hablar?, le pregunté, notando la tensión en su rostro. Me miró, asintiendo lentamente. Era un pequeño gesto, pero significaba que había disposición para abrirse nuevamente. Me senté frente a él, respirando profundamente. He estado trabajando en mi proyecto de bienestar.
Algunos conceptos y productos que quiero lanzar pueden ayudar a otros a transformarse, así como yo lo he hecho, comencé, sintiendo que cada palabra me llenaba de poder. Pero quiero que formes parte de esto. Tu opinión es invaluable para mí. Los ojos de Carlos se iluminaron con curiosidad, pero también con un destello de inseguridad. No sé si tengo algo que aportar. Estoy lidiando con mis propias inseguridades, confesó, mientras su voz temblaba. En ese momento, su vulnerabilidad me tocó profundamente. Comprendí que no solo estaba reconstruyendo mi camino, sino también su propio viaje hacia el autodescubrimiento. Lo sé, Carlos. Todos tenemos inseguridades. Pero en lugar de temerlas, deberíamos permitirnos compartirlas. Juntos podemos ser un apoyo mutuo. Mi proyecto no es solo sobre mí, es sobre cómo sanarnos y crecer juntos. Mientras hablaba, el eco de mis propias palabras me retumbaba en el pecho. Había llegado al punto crucial, un entendimiento mutuo que trascendería la superficialidad de nuestras conversaciones previas. El silencio se instaló, pero esta vez, no era opresivo. Era un espacio seguro donde las verdades pueden florecer, donde ambos teníamos la oportunidad de ser auténticos. Luego de un rato, Carlos habló. A veces siento que tengo miedo de perder el control, especialmente en lo que se refiere a nuestra vida. Quizás mi éxito en el trabajo me ha hecho olvidar lo esencial, tú y nuestra familia. Aquella confesión resonó poderosamente. Ya no veía al Carlos distante, sino a un hombre dispuesto a ser transparente. En su mirada había un deseo por reconectar, y ese vínculo era el hilo que necesitábamos para unir nuestra historia nuevamente. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, nos sentamos juntos a hablar. Las palabras fluyeron sin el peso del pasado, sinceras y valientes. Hicimos un pacto de abrirnos, de ser honestos sobre nuestros sentimientos y aspiraciones, y también temores. A medida que nos contábamos nuestras luchas, comenzamos a comprender que cada uno de nosotros llevaba una carga que había sido difícil de compartir. Fue en ese diálogo donde finalmente empecé a sentir como, poco a poco, ambos íbamos construyendo un nuevo cimiento para nuestra relación. La distancia que nos había separado comenzó a desvanecerse. Carlos se mostró dispuesto a acompañarme en mi proyecto, no como un crítico, sino como un colaborador y un compañero. La oportunidad de conectar lo que profundamente deseábamos restaurar se presentaba ante nosotros. Con el tiempo, nuestro hogar se llenó de esta nueva energía, una que resonaba. Yo continuaba trabajando en mi línea de productos, y Carlos asumió un rol activo en el desarrollo del aspecto visual. Era como si, al crear algo juntos, también estuviéramos tejiendo nuevamente los hilos de nuestra relación. A medida que el lanzamiento de mi primer producto se acercaba, la emoción y la confianza aumentaron. La tarde de lanzamiento, rodeada de amigos y familiares, sentí como todas mis inseguridades habían sido transformadas en poder. Carlos estaba a mi lado, y juntos celebramos este nuevo capítulo no solo en mis logros profesionales, sino en la solidez de nuestra unión. Ese día marcaría la pauta de nuestro futuro, donde ambos aprendimos que el apoyo mutuo y la apertura eran pilares fundamentales. Yo había triunfado, encontrando mi voz nuevamente y haciendo que el camino hacia la autorrealización no fuera solo mío, sino también una invitación para Carlos a caminar junto a mí. Volví a mirar al espejo con confianza. No solo había superado una caída, había renacido y aprendido a volar. Ambos, reconstruyendo nuestros sueños, demostrando que el verdadero éxito es un viaje compartido. Ahora, más que nunca, era momento de avanzar juntos. Confianza sólida, competencia reconocida, y amor renovado, esto era lo que realmente habíamos logrado. Este es el momento de que se unan a este viaje. Necesitan suscribirse ahora para no perderse más historias de superación personal. Dejen un me gusta ahora para impulsar este contenido y alimentar el algoritmo que permite llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo la transformación está cambiando sus vidas, y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad que celebra y fomenta el crecimiento personal.